Estudiantes, buenas noches, bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta, quienes conformamos el equipo docente de la asignatura Trabajo de titulación, práctico 4, modalidad de examen complexivo. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera semana académica de estudio. A continuación, compartiremos algunas características que permitieran profundizar en la modalidad, la dinámica, la metodología y las consideraciones que usted debe tener en cuenta acerca del examen complexivo práctico 4. En la parte central de la videotutoría, nosotros brindaremos una asesoría específica con lineamientos, sugerencias y recomendaciones para que usted pueda cumplir con la entrega oportuna de los productos entregables de la semana 3 de 16. Y en la parte final vamos a realizar una breve síntesis de los contenidos más representativos de esta semana, que corresponden a los sistemas psicológicos que son inherentes a la profesión docente. Recuerde además, estimado profesional en formación, futuro licenciado en Ciencias de la Educación, que también antes del cierre tenemos un espacio exclusivo para poder dilucidar sus inquietudes, sus dudas académicas. Siempre será un gusto acompañar y orientar su proceso formativo. Sin más preámbulos, me permito compartir el recurso que hemos preparado para esta noche. Agradezco a cada uno de ustedes por su puntualidad y les invito a que se sirvan confirmar si el recurso compartido ya se puede observar en pantalla completa y en condiciones aceptables. Vamos a esperar unos segundos a que este recurso se cargue. Gracias. Agradecemos a los 3 estudiantes que se han conectado a esta sesión sincrónica. Recuerden que semana a semana vamos profundizando y vamos también realizando análisis y síntesis oportunos, efectivos, que le van a permitir tener un estudio eficiente de esta asignatura. Nos encontramos en la semana 3 de 16. La temática principal son la psicología general con respecto a los principales teorías y sistemas psicológicos que se vinculan a la labor pedagógica. En esta ocasión les saluda Juan Diego Guamán, docente tutor de la carrera Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas en la malla STS. Cursamos el periodo académico ordinario, abril-agosto 2023, y recuerde que esta asignatura se oferta exclusivamente en el octavo ciclo de la malla curricular. La estructura de las tutorías tendrá un espacio de motivación, profundizaremos acerca del Practicum 4, examen complexivo, y revisamos el plan docente de forma conjunta y paralela con la guía didáctica que la UTPN pone a su disposición como material educativo de alta calidad. Realizamos una síntesis de los contenidos, le brindamos orientaciones y asesorías personalizadas para las diferentes actividades en cada tipo de componente del aprendizaje y también respondemos sus dudas académicas a través del entorno virtual de aprendizaje EVA mediante la plataforma Canvas, opción bandeja de entrada. También recuerde que en la parte final despejamos las dudas y brindamos recomendaciones hacia nuestros estudiantes. Bien, hemos tomado del sitio web fraseperfecta.com la siguiente frase y contexto. Un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar. No dejes de creer, sigue avanzando. Profundización acerca del Practicum 4, examen complexivo. Como ya decíamos en las semanas anteriores, en cada tutoría nosotros vamos a ir profundizando acerca de esta modalidad, de esta dinámica, los mecanismos, los sistemas, elementos y métodos o recursos que permitirán instrumentar este examen complexivo, examen de grado, ya en la parte final de su titulación y carrera profesional. Con respecto a los proyectos, la realización de proyectos es un elemento clave para la parte de sustentación del examen complexivo. Estará enfocado a que los estudiantes puedan abordar un problema del contexto de la carrera, es decir, inherente a su praxis profesional, y en su desarrollo se articulará el saber conocer, el saber hacer y el convivir, que son ejes de las competencias de cada carrera. Con respecto al método o la metodología de ensayos, la escritura de ensayo exige interpretar y seleccionar la información pertinente,
priorizar los criterios, relacionar los conceptos, categorías y procesos. Además, organizar las ideas en argumentos sólidos y presentarlos con la debida coherencia y cohesión. En el caso de la carrera, por el momento no se han contemplado los ensayos en las partes o procesos evaluativos. Las relaciones entre el modelo y la metodología. Recordemos que cada carrera organiza el examen complexivo de grado con base en las competencias y también en cómo estas competencias permiten configurar y cristalizar, hacer posible ese perfil de egreso del futuro licenciado en Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas. Es por ello que el modelo educativo contempla las unidades de competencia y también los campos conceptuales que tiene cada una de estas competencias, tanto genéricas como específicas de la carrera. Con respecto a la metodología, aquí nosotros relacionamos tanto de forma vertical como de forma horizontal los contextos, casos, proyectos y ensayos. Y finalmente se articula un instrumento, un reactivo, un test con preguntas de selección múltiple con una sola respuesta. En relación al concepto de competencia, Castillo considera que las competencias solo se manifiestan en realización de acciones en un contexto, situación, caso o problema. En la parte final es un gusto compartir con ustedes una reflexión que nos invita a hacer más, considerando la visión, misión y filosofía institucional de la UTPL. El reto del examen complexivo demanda de algunas consideraciones, de algunas actitudes, pero sobre todo de acuerdos y compromisos que usted, estimado estudiante, lo va a poder desarrollar de forma autónoma y responsable. Tener fe, responsabilidad, que es la habilidad de responder de forma oportuna y de forma efectiva. Creer en nuestra posibilidad, habilidad de apoyos, crear, inventar, reinventar ideas y acciones. Apasionarnos con aquello que hemos creado o hemos pensado, comprometernos con nuestro futuro ejercicio profesional, reconocer los escenarios de práctica docente y hacer realidad el proyecto de grado, o en este caso el examen complexivo, frente a nuestra titulación. Bien, estimados docentes en formación, es momento de revisar la secuencia del aprendizaje, el mapa didáctico que consta en el plan docente de la asignatura Practicum 4, trabajo de titulación, examen complexivo. En este momento le invito a recordar que nosotros abordamos 3 resultados de aprendizaje en esta tercera semana. El primero de ellos es analiza la base conceptual de las asignaturas genéricas de carrera propuestas en esta asignatura. Además, relaciona la formación adquirida en el medio que le rodea y finalmente reconoce la importancia del conocimiento disciplinar en su desempeño docente. Para la tercera semana de estudio, estimado estudiante, nosotros vamos a revisar todos los contenidos que están relacionados y asociados con las teorías y sistemas psicológicos, en este caso psicología general, historia de la psicología, corrientes filosóficas como el conductismo, sensación y realidad, estados de la conciencia, memoria, etapas de la memoria, personalidad, rasgos y tipos de la personalidad, que sin duda alguna son tópicos de alto interés e importancia para todo docente o educador. Con respecto a los componentes del aprendizaje, en el caso de ACD en contacto con el docente, le invitamos a participar a través del anuncio académico en el EVA y participar en el chat de asesoría y consulta. Con respecto a la actividad de práctica y experimentación, tenemos la actividad número 1, que será evaluada con un punto a través de una rúbrica, y en este caso usted deberá aplicar la metodología de la ABP, aprendizaje basado en proyectos. Más adelante compartiremos lineamientos y sugerencias puntuales sobre esta actividad evaluada, calificada. En el caso del aprendizaje autónomo tenemos 4 propuestas. Identifique las principales características de los agentes físicos, fisiológicos y psicológicos que intervienen en el proceso de sensación. Además, deberá ejemplificar cada uno de los tipos de estado de conciencia. También deberá sintetizar las principales características del sueño a través de un mentefacto o mapa mental. Y finalmente, es importante que usted establezca las etapas de la memoria mediante un cuadro comparativo. Estas actividades deben ser configuradas con
el apoyo de un recurso muy valioso como es la guía didáctica y el entorno virtual de aprendizaje. Con respecto a las semanas 2 y 3, ya en esta tercera semana, usted debe entregar la actividad, aplique la metodología del aprendizaje basado en proyectos y en este caso nos enfocamos en la asignatura didáctica general. El resultado esperado en este proceso didáctico es que usted relacione la formación adquirida con el medio que le rodea. Como estrategias didácticas, les invitamos a seguir la siguiente pauta metodológica fundamentada en 7 pasos. Primero, estudie los contenidos de la unidad 1 del texto guía en lo que se refiere a didáctica general. Revise el documento que le vamos a compartir más adelante sobre la técnica de enseñanza y sobre todo sobre esta metodología activa. También analice el video que enseguida le vamos a compartir. Proponga un proyecto educativo que le sirviera de base para la parte oral del examen complexivo. Utilice el formato facilitado en la semana 5 de la guía didáctica del práctico 4.1, trabajo de integración curricular, examen complexivo, que es un material construido para la malla de rediseño. Sin embargo, con autorización de los autores de este recurso, se va a compartir en este Practicum 4, trabajo de titulación para la malla STS. Es importante que usted revise los anuncios del aula virtual para que pueda acceder a estos contenidos. En la parte final incluya referencias bajo las normas APA en séptima edición, mínimo 3 referencias, y publique la participación para la posterior revisión y retroalimentación de parte de su docente tutor. Como recursos de aprendizaje, la UTPL le facilita un documento sobre el aprendizaje basado en proyectos, el mismo que usted puede acceder desde el EVA, desde el plan docente, en formato PDF virtualizado y a través también de los anuncios. Y tenemos también un video muy didáctico de duración de 7 minutos sobre todas las consideraciones y las recomendaciones y cómo implementar con ejemplos esta metodología ágil denominada aprendizaje de proyectos. En referencia a cómo será evaluada esta actividad, nosotros tenemos una rúbrica que consta en el plan docente con 4 categorías o niveles de desempeño y 4 criterios o descriptores. Calidad de la información, elementos de la propuesta, referencias, además, redacción y ortografía. Bien, de esta manera estamos ya llegando a la parte central de la sesión sincrónica y es momento de compartir con ustedes la síntesis de contenidos de la semana, en nuestro caso, el día de hoy, 3 de 16. Iniciamos el estudio de los sistemas psicológicos con un mapa mental sobre la historia breve de la psicología, el álbum de la familia de la psicología. Para ello hemos tomado de la autora Enid Quesada el siguiente diagrama. Y tenemos 3 corrientes psicológicas de alto impacto para la psicología inicial y también que ha sentado las bases de la psicología moderna y actual. En primer lugar tenemos al estructuralismo. Uno de sus máximos exponentes, Edward Titchener, llevó las ideas de Wundt a Estados Unidos y las llamó estructuralismo. Así, trató de analizar la estructura de la vida mental en razón de elementos básicos o cimientos. Luego tenemos el funcionalismo. Aquí, el académico estadounidense William James aplicó la psicología a efecto de incluir la conducta animal, la experiencia religiosa, la conducta normal y otros temas que eran relevantes para este académico e investigador. Y finalmente tenemos una corriente muy importante, muy criticada, en gran debate, y que en la actualidad ya no tiene la aceptación o la validez tanto pedagógica y didáctica que tenía hace mucho tiempo atrás. Hablamos del conductismo. El conductista John Watson se oponía decididamente al estudio de la mente o la experiencia consciente. En este caso, la corriente del conductismo trata de asociar ciertos comportamientos y conductas humanas a través de técnicas de reforzamiento positivo y negativo. Aquí aparecen los conceptos de castigo y recompensa. Avanzamos. Las condiciones necesarias para el estudio de los procesos mentales y también de el comportamiento humano y cómo funciona nuestro cerebro, que son parte del objeto de la psicología, se basan en 3
tipos de condiciones: físicas, fisiológicas y psicológicas. Las físicas están ligadas a estímulos actuando sobre un órgano sensible. En este caso, puede ser la experimentación del dolor. Fisiológicas: un receptor o un órgano sensible, especialmente sensitivo a su propia forma de estímulo, y una neurona sensorial que conduce el impulso nervioso a la corteza cerebral. En este caso también hablamos de algunos procesos como la memoria, el razonamiento, los procesos cognitivos, y también tenemos aquellos aspectos psicológicos que supone la introducción de lo consciente en la mente y que están más bien ligados al funcionamiento de nuestro cerebro. Bien, continuamos ahora, luego de haber abordado estas ideas, vamos a enfocarnos en acerca de los procesos de la relación de función, que es otro de los temas muy importantes de los principales sistemas psicológicos. Los procesos de la función de relación implican la recepción de estímulos mediante órganos receptores o sensoriales. En este caso vamos a hablar de un ejemplo muy concreto. Cuando estamos saboreando una comida, una bebida, aquí el órgano receptor sensorial es la lengua a través de las papilas gustativas, quien recepta y lleva este estímulo nervioso hacia el cerebro para que sea interpretado. Segundo ejemplo, el procesamiento de la información y elaboración de respuestas coordinadas. Aquí, como nos daremos cuenta, nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral y las demás estructuras fisiológicas del sistema nervioso central coordinan y generan este tipo de respuestas ante los estímulos de información y de elaboración. Ejecución de las respuestas: aquí tenemos los órganos efectores, que también usted los podrá profundizar con apoyo de la guía didáctica, y en especial también revisando el texto básico de Introducción a la Psicología, el acceso a la mente y a la conducta humana, de los autores Dennis Kohn y otros, que la UTP le facilitó en el momento de cursar la asignatura Psicología General. Bien, es momento de abordar los estados de conciencia. Existen algunos estados alterados de la conciencia. Dentro del sueño podremos hablar de etapas del sueño y trastornos del sueño. El sueño implica la hipnosis, también la meditación y privación sensorial es otra etapa del sueño, y los trastornos del sueño también pueden ser ocasionados debido a una conciencia alterada por la ingesta y el consumo de sustancias psicotrópicas, o conocidas también como sustancias de tipo drogas. Con respecto a las etapas del sueño, la autora Enid Quesada nos indica que son 4 y se presentan a continuación. La primera etapa es un sueño ligero. Este sueño todavía existe en un estado de conciencia y de alerta. Luego tenemos las agujas de sueño, en donde realmente el sueño empieza a profundizarse y pues ya no estamos tan conscientes de nuestra realidad o de nuestro entorno. La tercera etapa, conocida como ondas delta, aquí hablamos ya de un sueño en donde empiezan a aflorar algunos procesos y asimilarse algunas actividades mentales. Y la etapa 4, que es el sueño más profundo, que puede llegar una persona. Avanzamos. Con respecto a los trastornos del sueño, existen varios. La autora Quesada Enid, en su guía didáctica del año 2015 sobre psicología general, indica que son 5 los más relevantes: el insomnio, que es la pérdida o el corte del sueño, y que a veces es intermitente y muy incómodo y desagradable. Desgasta a la persona y lógicamente pues genera consecuencias médicas y fisiológicas negativas en el ser humano. El sonambulismo, cuando en un estado de conciencia alterada, las personas tienden a tener un control de su cuerpo, que en este caso no les permite vivir la realidad, o en este caso no les permite sentir totalmente lo que están haciendo y a dónde se están dirigiendo. Es por ello que incluso el sonambulismo es una causa de accidentes y también de riesgos físicos en las familias. Otro tipo de trastornos tenemos las pesadillas y los temblores nocturnos, que casi todos los seres humanos lo hemos experimentado. De igual manera, se consideran estados alterados del sueño. En este caso,
las personas tienden a estar nerviosas, tensas y lógicamente pues no pueden también conciliar el sueño debido a estas experiencias desagradables. La apnea del sueño, que también es otro trastorno que en este caso también altera la conciencia y tiene sus riesgos tanto a nivel médico como fisiológico. La narcolepsia, que de igual manera está asociada a en unos casos al consumo de sustancias y también en otros casos a procesos del sueño que son incompletos y que en este caso alteran cada una de las etapas y por lo tanto no permiten que una persona pueda descansar y sobre todo permitir que su cerebro se recupere de forma satisfactoria. Ya en la parte final tenemos aquí un esquema en donde también hablamos acerca de las drogas y cómo sus diferentes categorías, su clasificación, su organización, al ser muy amplia, tienen diferentes efectos a nivel fisiológico y a nivel cognitivo, a nivel de conciencia, a nivel neuronal y que por supuesto toda la evidencia científica detalla que sus efectos o su influencia o impactos son totalmente negativos para el ser humano, sobre todo porque reducen la capacidad de memoria, la asimilación de nuevos conocimientos, la toma de decisiones, la interpretación de la realidad y que incluso pues en los casos más complejos hemos visto requiere de hospitalización, de un tratamiento en clínicas de adicciones y sobre todo pues que acaba con la vida social y sobre todo también con la salud y física y mental de la persona, ya que no puede valerse por sí misma. Vamos a hablar de la primera categoría de alucinógenos o drogas psicodislépicas. Tenemos la marihuana, tenemos la LSD, la mescalina y otra conocida como hashish. En cuanto a las drogas estimulantes del sistema nervioso central, que también son una de las más consumidas y que por supuesto pues generan una alta adicción a nivel global, tenemos anfetaminas, cocaína, tabaco y hasta la cafeína. Bueno, en el caso de la cafeína podemos indicar que la evidencia científica arroja que su impacto realmente no es tan negativo como se considera, siempre y cuando se la consuma con moderación y también considerando los diferentes tipos de edad o en este caso los grupos etarios que consumen cafeína. Por ejemplo, los niños pequeños no se les recomienda que tomen café tinto. En cambio, los adultos sí lo pueden hacer de forma más reiterativa. El tabaco también, con su componente químico principal, la nicotina, genera gran cantidad de adicciones. Con respecto a las drogas depresores del sistema nervioso central, pueden mencionarse como inhalantes, opiáceos, el alcohol, barbitúricos y sedantes hipnóticos. Realmente aquí nos faltan más clasificación de drogas, pero hemos abordado las más conocidas y quizás las que mayor impacto social, impacto en salud, y sobre todo impacto en la vida de las personas tienen hoy en día. En la parte final vamos a hablar acerca de los diferentes estilos de personalidad y según los autores del texto básico, tenemos una pequeña clasificación porque aquí se consideran 4 tipos: la personalidad de tipo sanguíneo, la personalidad melancólico, colérico y flemático. Aquí incluso podemos ver también los puntos débiles y fuertes de cada uno de estos tipos de personalidad. En el caso de la personalidad de tipo sanguíneo, este individuo suele ser más expresivo, es atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. ¿Cuáles son sus aspectos débiles o negativos? Este tipo de personalidad tiende a ser un individuo indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. En el caso de este tipo de personalidad colérica, que creo que todos conocemos, aquí tenemos algunos aspectos positivos. Este individuo es voluntario, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. En la parte débil o las debilidades tenemos que es frío, o sea, una persona que no expresa con facilidad sus sentimientos y poco emocional, es autosuficiente, es impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel.
En el caso del tipo de personalidad melancólico, aquí vamos a hablar acerca de las fortalezas. Es una persona dotada y analítica, segura, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. ¿Cuáles son los aspectos débiles? Que, bueno, es variable su estado de ánimo, es autocentrado, es propenso a la persecución, es vengativo este individuo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. Y finalmente, es el tipo de personalidad flemático. Hablamos aquí de algunos aspectos positivos. Este individuo, pues es tranquilo, confiable, también es seguro, objetivo, diplomático, eficaz y organizado. Se caracteriza también por ser práctico, es humorista, es calmado y plácido. ¿Cuáles son los aspectos débiles? Poco motivado, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. En la parte final, cabe dejar claro, estimado profesional de información, que los diferentes test de personalidad que se aplican hoy en día en la psicología moderna configuran que los individuos, es decir, las personas, tenemos distintos categorías o distintas personalidades en donde se pueden combinar en mayor o menor grado estos cuatro grandes categorías, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes podrán también obtener su propia conclusión personal de aquellos aspectos que son positivos, aquellos aspectos que incluso pueden ser moldeables en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Bien, ya en esta parte final, estimado estudiante, le compartimos actividades de aprendizaje recomendadas para poder dinamizar y potenciar estas habilidades de estudio. Aproveche el tiempo. Para ello se sugiere planificar periodos diarios de tiempo para revisar los contenidos estudiados. Revise las diferentes actividades recomendadas que ha desarrollado cada semana, las mismas que le aportaron en procesos de investigación, análisis, síntesis sobre un determinado tema. Desarrolle las autoevaluaciones propuestas en cada unidad, revise los cuestionarios que constan en el EVA, que constan también en la guía didáctica y sobre todo también apóyese en las actividades de aprendizaje recomendadas que constan en la guía didáctica. Hemos llegado a la parte final, estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión sincrónica y quedo atento a sus inquietudes. Recuerde que si usted está observando esta grabación, puede escribirnos mediante la bandeja de entrada del EVA. Para nosotros siempre será un gusto acompañar y orientar o despejar aquellos aspectos que pueden ser confusos o dificultosos en el desarrollo de esta importante asignatura. En la parte final, agradezco su valiosa atención. Que tengan una excelente semana.